Vamos hasta Bogotá porque vamos a hablar con la especialista en comunicación política y analista. Angie González, bienvenida a Panamá, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, me llama la atención, esta ha sido una campaña realmente surrealista en Colombia. Yo creo que de una campaña de descrédito entre campaña y campaña y de candidato a candidato y de promesas políticas que llegan al absurdo. Angie. Así es, no se equivoca, eso es lo que está pasando. Digamos que eso es una tendencia que ya viene pasando en todo el continente, que viene pasando en varios países del mundo, y es que ahora las campañas se centran no tanto en lo programático y en las ideas, sino en los atributos del personaje que está encarnando, digamos, la piel del candidato o de la candidata. Y eso hace que se dejen de lado quizás los temas importantes y se procure mostrar las habilidades del candidato, que se hable sobre el candidato, que se haga, hay un término que utilizamos y es politainment, que es una política del entretenimiento. Todo se monta a partir de un show en el que el candidato es como si fuera un actor, una actriz, en donde se muestran las mejores habilidades, pero se está dejando de lado la parte programática y de ideas. Y especialmente, como lo estaba mencionando, estas últimas semanas en Colombia hemos estado sometidos a unas campañas negativas y de contraste muy fuerte por parte de las dos campañas, entendiendo que están tratando de que los votos que necesitan cada uno pues no lleguen, de desmovilizar a los votantes y tratar de subir el abstencionismo o el voto en blanco, que sin lugar a dudas bueno, favorecería más a uno de los dos candidatos. Pero tiene razón, entonces para resumir, es una conducta que se está haciendo general en toda América Latina y es un politainment, una política de entretenimiento, acompañada en las últimas semanas de un tema de campaña de contraste y de campaña negativa muy fuerte por parte de las dos campañas. Algo que usted, bueno, tú eres experta en marketing político, que supongo que lo de Rodolfo Hernández debe ser alucinante. Sí, el último TikTok de él, pelo en pecho, con ese dije, acompañado de París, de Natalia París y de otra chica. Es decir, esta forma de hacer campaña, pues, no sé, es para mí indefinible y sobre todo que cómo con estas payasadas embauca al que nosotros vemos como un pueblo educado políticamente como el colombiano. Espérate que no tengo todo odio. Bueno, Angie González es mi invitada de esta mañana desde Bogotá. Estamos hablando de este último sprint final de la campaña en Colombia, sobre todo con esta ave rara, pues, de Rodolfo Hernández, un hombre que vale la pena, pues, seguirle, pues, la vida. Bueno, Angie, que no te escuchaba. La campaña de Ya. Rodolfo Hernández es macondiana, para decirlo en un término muy colombiano. Así es una campaña muy macondiana, pero aquí hay que decir dos cosas. Lo primero, si bien usa TikTok, uno tendría que pensar que son los jóvenes los que están votando por Rodolfo Hernández. Y la verdad es que cuando uno mira las encuestas, los jóvenes entre 18 y 34 años apoyan mayoritariamente a Gustavo Petro. Y estoy hablando de un 30-32% de favorabilidad por Rodolfo y un 64 o un 67% de favorabilidad hacia Petro. Entonces, en realidad, las personas que son los usuarios más altos de esta red, pues no están con Rodolfo Fernández, sino que están con Gustavo Petro. Entonces, ahí habría varias preguntas para hacerse. ¿Cómo es que cuando esta persona saca o este candidato saca esos videos en TikTok o cuando hace los en vivos que hacen las redes sociales, tiene tantas personas conectadas? ¿Serán cuentas reales? ¿Serán cuentas falsas? ¿Serán bots? Porque en definitiva los usuarios, insisto, de esta red están directamente acompañando pues la campaña de Gustavo Petro. Entonces ahí para tenerlo en cuenta. Segundo, no creo que el candidato como tal esté engañando a los colombianos. Yo creo que en realidad es un candidato que en sí mismo representa valores que el contexto hace que las personas quieran. Valores como cuáles. Valores como la simplicidad en el lenguaje, valores como llamarle a las cosas por su nombre y no darle vueltas,
y enfrentar las cosas como son. Entonces creo que también estamos, o más bien esta campaña llega en un contexto, después de los paros de 2019, después de los acuerdos de paz, después digamos que tuvimos una pandemia a nivel mundial, llega en un contexto donde las personas están saturadas de los políticos, tienen desconfianza hacia los políticos y les molesta todo lo que tenga que ver con los políticos y la política. Entonces creo que el contexto también le jugó a favor a Rodolfo Hernández, porque las personas se encuentran que es un cambio que puede llegar a significar un riesgo, pero en este momento parece que lo que las personas están diciendo es, prefiero un riesgo y un cambio que no sé a dónde me va a llevar, que hay, digamos, una incertidumbre por medio, que tener, bueno, y la otra mitad del país lo que quiere sí es un cambio, pero un cambio con certidumbre y un cambio, digamos, institucional. Entonces yo creo que esa es la diferencia, que los colombianos están buscando un cambio, los dos candidatos representan el cambio, lo que sucede es que representan dos formas distintas de cambio. José Blandón es nuestro analista político, está con nosotros. Buenos días, Angie. Un placer tenerla Buenos con días, nosotros. José. Buenos días, un placer tenerla con nosotros aquí para hablar del tema del día en nuestra América, las elecciones de este domingo en Colombia. Par de preguntas para ver su percepción. Una, en Colombia, en general, ha habido un gran nivel de marginalidad en la participación política, en la estructuración del futuro. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es tu estimación de, si tienes alguna, del nivel de votación que se va a producir? Porque Colombia es un país que tiene un alto nivel de abstención. Y tengo la impresión que entre más votantes vaya, más posibilidades hay que los jóvenes voten. Y si eso es así, este segmento que usted está hablando de votantes que favorecen a Petro le daría mayor opción a él. Y la siguiente pregunta es, ¿qué nivel de riesgo político significa el triunfo de cualquiera de los dos? No estoy hablando de uno en específico. ¿Cuál es el nivel de riesgo que significa para Colombia en una situación económica global como la que estamos viviendo con tanta incertidumbre, añadirle la incertidumbre política? Bueno, José, lo primero es que sí, efectivamente, a diferencia de varios países de la región donde el voto es obligatorio, pues en Colombia el voto no es obligatorio, hay unas dificultades que hacen también que las personas vayan a votar y es que uno tiene que inscribir su documento de identidad para poder ir a votar. Entonces no se inscribe automáticamente, sino que los ciudadanos tienen que inscribir el documento en unas fechas determinadas antes de la elección para poder salir a votar. Entonces, digamos que también el sistema a veces juega en contra o juega a favor del abstencionismo porque las personas ante eso, ante esos requerimientos adicionales, pues prefieren o más bien se olvidan de escribir su cédula y no salen el día de las elecciones. Eso uno. Número dos, también hay una cultura muy asociada a para qué votos si todos son iguales y todos van a hacer lo mismo. Entonces, eso hace efectivamente que las campañas no hayan logrado hacer el clic con la ciudadanía y pues las personas no sientan responsabilidad para salir a votar porque sienten que su decisión pues no va a tener una afectación tan grande sobre lo que pasa para ellas mismas y para sus familias. ¿Cuántas personas salen a votar en Colombia? Más o menos aquí estamos hablando de cerca de 20 millones de votos válidos, entre los votos que reciben cada candidato, los votos en blanco, que serían los votos válidos, más o menos estamos llegando a esa cifra. Yo creo que esa cifra va a ser un poquito más pequeña esta segunda vuelta, este fin de semana. Uno, creo que hay un puente festivo que va a hacer que, pues, que más personas dejen de ir a votar, porque se van a ir seguramente de paseo con sus familias. Además, aquí en Colombia también celebramos el Día del Padre este fin de semana, así que probablemente haya gente que no vaya a votar por estar celebrando y de paseo. Y lo segundo es que las campañas se han dedicado a hacer, digamos, lo que tenían que hacer. Entonces, en el caso, digamos, de Gustavo Petro, no estoy de acuerdo y ahí un poquito la segunda pregunta que me está haciendo, y es a Gustavo Petro, o más bien, ¿qué fue lo que hizo la campaña de Gustavo Petro en las últimas semanas? Casi que lo que entendió fue que el candidato tenía un techo, que había sacado la mayor cantidad de votos que podía sacar, que seguramente va a tener algunos votos más para esta segunda vuelta, 800.000, quizás 1 millón de votos, pero que lo que tenían que hacer era evitar que el otro candidato reuniera los votos que le hacían falta, porque mientras Gustavo sacó un poco más de 8 millones de votos en primera vuelta,
pues el otro candidato sacó un poquito más de 6 millones de votos. Entonces la campaña se dedicó a tratar de que Déjame la gente preguntarle. no se uniera para votarle a Rodolfo Hernández, Angie, a mostrar las cosas negativas de ese candidato y a tratar de promover el abstencionismo o el voto en blanco. Angie, Entonces esa fue, digamos, perdón. Ángel, lo que te estaba preguntando era que entre los dos candidatos, eh, el análisis de riesgo político es uno de los análisis que uno incorpora cuando hace análisis de riesgo país en general. ¿Cuál es el riesgo político que se enfrenta Colombia en esta elección? ¿Qué impacto crees tú que va a tener esto en el futuro de la estabilidad de Colombia, lo que está ocurriendo en este momento? José, voy para allá simplemente para decirte, cuando me preguntaba sobre el abstencionismo, ¿a quién beneficiaba? El ¿Mm? abstencionismo puede que no beneficie a Gustavo Petro, perdón, que no beneficie que beneficie más bien a Gustavo Petro. El hecho de que no mucha gente salga a votar puede beneficiar a Gustavo Petro, porque él tiene los votantes bien fidelizados Claro. y ese abstencionismo se vería representado en votos que le quitan a Rodolfo Hernández, que es una de las preguntas que me hacías. En el caso del riesgo país, pues la verdad es que habría que analizarlo. Tenemos una dificultad y es que con el candidato Rodolfo Hernández, como no ha sacado pues no tiene un gran programa de gobierno, Ajá. no ha ido a debates, no sabemos realmente qué piensa, cómo lo va a hacer. Entonces es muy difícil calcular un riesgo país sobre la incertidumbre misma. Así que yo diría que el riesgo, pues en ese sentido, al no conocer información, sería muy alto, mientras que creo que el riesgo país con Gustavo Petro sería un poco más bajo, y un poco más bajo porque si bien representa un cambio con institucionalidad y conocemos cuáles son las propuestas que quiere llevar a cabo, el impacto financiero, económico y social que pueden tener, y más allá de que uno esté de acuerdo o en contra de lo que propone, pues lo que sí hay es información que a uno le permite saber cuáles van a ser las consecuencias de esas decisiones. ¿Cuánto pesan los llamados petrovideos y ese pasado guerrillero de Gustavo Petro que yo creo que como ningún otro país en América Latina, la izquierda en Colombia está relacionada con la guerrilla? Y ustedes han sido renuentes de votar por la izquierda porque a diferencia de los venezolanos o de los cubanos antes de Fidel Castro, no conocían a la izquierda y votaron pues pensando de que era algo naif, algo, pues, algo renovador. Pero en Colombia relacionan mucho izquierda con guerrilla. ¿Pesa eso todavía en la contra Gustavo Petro? Sí, pero yo creo que muy poco, por lo menos que antes. Después de la firma del acuerdo de paz, yo creo que hay un cambio de chip en el país, y es que antes efectivamente todo lo que olía, sonaba a izquierda era inmediatamente identificado como guerrillero. Mientras que después de la firma de los acuerdos de paz, yo creo que hubo una suerte de tregua y por eso se abrió, digamos, en particular la ventana para que la izquierda hoy sea una de las mayores posibilidades y se está disputando el poder en este país. Yo creo que eso no es lo que más pesa en este momento. Lo que sí creo que pesa mucho, más allá del pasado guerrillero de Gustavo Petro, es la comparación que hacen con otros países latinoamericanos, como lo mencioné hace un momento, Venezuela, Cuba, Nicaragua. y la posibilidad de que se quede en el poder. Entonces, realmente lo que le pesa a Gustavo Petro y el fantasma con el que está teniendo que luchar es que la gente piensa que se va a quedar en el poder y que va a poder, bueno, y que si llega, probablemente se convierta en un gobierno autoritario que se reelija nuevamente en 4 años. Entonces, yo creo que eso es lo que en este momento le pesa más, el miedo a que se quede y no suelte la presidencia. ¿Qué debe decir? Porque la verdad es que son programas de gobierno hasta cierto punto, pues, ese, por ejemplo, el de Gustavo Petro, esa cantidad de billones de pesos que se van a usar en subsidios, en ese tren de Buenaventura a Barranquilla, y pues y renunciar a la explotación y a la exploración petrolera en un momento en el cual el petróleo pues, es realmente el nuevo oro. Uh -huh. Sí, ¿cómo ve el colombiano de a pie todo eso? Porque pues, tantos subsidios, pues ¿de dónde va a salir ese dinero? Pues José, yo creo que hay varias cosas que hace bien, digamos, Gustavo Petro, pero también hace bien la campaña del otro lado. Y es que cuando uno tiene las propuestas y cuando tiene un mensaje concreto, lo que tiene que hacer es repetir su mensaje
Claro. Y la campaña no está repitiendo que no hay recursos para financiar los proyectos. Todo lo contrario, digamos que lo que repite y hacia donde se enfocan los mensajes es el beneficio que traerán esos proyectos a las personas que van a ser beneficiadas por esos subsidios. Entonces creo que uno también cuando está enfocando un mensaje, pues tiene que ver cómo lo vende. Y la forma en la que lo están vendiendo es más sobre los beneficios que sobre el impacto fiscal, digamos, en impuestos y el de dónde va a salir el dinero. Entonces creo que la gente que lo apoya, pues en realidad lo que piensa es en el beneficio, tiene un voto, digamos, bien fidelizado, pero por el contrario, la gente que no lo apoya, este grupo, digamos, de votantes que tiene en contra, justamente lo que le critica es eso, de dónde va a sacar la plata, porque los programas suenan muy bien, pero de dónde y cómo los va a hacer realidad. Y por el otro lado, en el caso de la campaña de Rodolfo Hernández, es una campaña que promueve más bien la austeridad del gasto público, que lo que promueve es hacer recortes en cuanto al funcionamiento del Estado para lograr mayores recursos y que propone programas sociales varios que son, digamos, similares a Petro, pero que son mucho menos ambiciosos y con los cuales esperan, digamos, poder financiarlos a partir del recorte en el gasto de funcionamiento del Estado y en la venta de algunos activos públicos. Bueno, fuera del ministro de Educación y Ambiente, que creo que era la fusión que quiere hacer el señor Hernández, ¿se sabe quién más está en ese equipo de gobierno? Porque es un gran misterio quiénes están detrás de Rodolfo Hernández. No, no se sabe, pero en parte no se sabe porque la campaña hasta hace muy poco no pensó nunca que iba a estar aquí. Digamos, ya todo lo que viene para Rodolfo Hernández es ganancia. La campaña en primera vuelta, pues el objetivo de la campaña claramente era tener una votación importante para poder negociar en segunda vuelta con quien quedara, porque no tenía mucho respaldo atrás. Y no solo en términos de gabinete, sino tampoco de personas en el Congreso. Tampoco tiene congresistas que lo respalden en el legislativo. Entonces, no, la verdad es que es un gran misterio con quién podría gobernar Rodolfo Hernández, pero hay algunas figuras del centro, sí, de la centro derecha, que están en este momento haciendo campaña con él, que son vistos, digamos, como personas técnicas y que probablemente van a estar en el gabinete de Rodolfo Hernández. Sin embargo, hay mucha incertidumbre. Lo bueno, entre comillas, de esa campaña es que como todo les llegó tan de repente, pareciera que no tienen grandes acuerdos políticos o grandes compromisos. Claro. Entonces, si se quisiera, podrían elegir, digamos, muy buenos nombres para estar en esos cargos. Porque la llave parece que de esta campaña está en el Atlántico. Y ahí es enfrentarse a las verdaderas maquinarias políticas colombianas, los Char y compañía. Es decir, ¿es así como se está visualizando esa elección del domingo? Pues José, digamos que hay zonas en el país que son claves para la votación. El Atlántico sí es una de ellas. De hecho, se dice, por ejemplo, que con la votación de los acuerdos de paz, el sí perdió en todo el país justamente porque el Atlántico no salió a votar. Entonces sí, por supuesto que es una zona muy importante para el país. Sin embargo, para esta elección, la verdad es que Gustavo Petro está bastante fuerte en el Atlántico y Rodolfo Hernández, aunque podría tener una cantidad de votos importantes ahí, digamos que no sería un gran bastión para él. Donde sí puede estar una diferencia significativa es en Antioquia. Las últimas elecciones presidenciales justamente las definió Antioquia en segunda vuelta, porque es un territorio bastante, digamos, uribista o ha votado Sí. fielmente a los candidatos del uribismo y pues en este momento no hay un candidato del uribismo. Los dos candidatos dicen estar lejos del uribismo, aunque ciertamente pues Rodolfo Hernández ideológicamente podría tener mucha más cercanía con esta tendencia Con política. esa tendencia. Angie González, vamos a ver qué pasa el domingo entonces. Gracias por esta participación. Angie González es directora de marketing político en Colombia y nos estuvo hablando de lo que va a ser esta elección crucial en segunda vuelta este próximo domingo 19. Gracias, Angie. Gracias, José. Buen día, buen fin de semana. Bueno, Fernando, ya José se fue. Ah, Fernando, perdón. Vale.